¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenos días, no sé, buenas tardes, depende de a qué hora van a ver este video, pero bueno, hoy quiero eh, no, continuar con lo que había prometido, un poco más de la explicación de los vectores y bueno, para avanzar, ¿no? Y hay que ir avanzando a pasos gigantescos y pues nada, eso. Así que en este video voy a explicar, eh, bueno, vamos a hacernos unos 2 o 3 videos rapidito y básicamente va a ser de lo que estaba explicando el vector, porque estuve viendo el video que tuvimos en Zoom y verdaderamente no se miraba muy bien en la pizarra que Zoom proporciona. Así que digo yo, no, vamos a hacer algo, aprovechar unos 10 minutos para explicar un poco lo del vector, ¿no? Así que siempre estar ahí con el libro de texto en las páginas 40, 41 y recordar, ¿no?, que las 3 características principales del vector es que hay dirección, magnitud y sentido. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. En la página 40, de hecho, en la parte inferior, al costado izquierdo, sale esto, ¿no? Esta es la representación de gráfica de un vector, lo que está en rojo, y lo que mide, o sea, lo que mide este vector es lo que representa la magnitud, o sea, cuánto vale esa magnitud, lo que mide. Por lo tanto, aquí va a ser, vamos a hacer uso de un estuche geométrico para obtener el valor de un vector. Pero eso es lo primero que hemos de saber, que cuánto mide un vector, eso es lo que va a valer. Y vamos a aprender algo que se llama escala. La punta o la flecha indica el sentido y bueno, la horizontal indica la dirección, pero no en sí la horizontal, sino el espacio que haya entre entre el vector y la horizontal, y ya lo vamos a ver bien, ¿no? Entonces, si leemos en la página 40 del libro, dice representación gráfica de un vector, magnitud, dirección y sentido, están en incisos. Dice el inciso A, la longitud del segmento representa la magnitud del vector, ¿no? Entonces, una de las mejores maneras de representar un vector es con segmentos con sentido. El sentido lo da la flecha. Entonces, aquí dice que, bueno, aquí voy a pasar. Si este segmento, si un segmento es más largo, indica que el vector tiene una gran magnitud, o sea, que su valor es mayor. Si el segmento es más corto, entonces indica que el vector tiene una magnitud pequeña. Es decir, si la flecha estuviera por acá, entonces obviamente si aquí hubiera una flecha, entonces el vector llegará acá. O imaginemos un vector acá, más pequeño, ¿no? Significa que entonces ese vector más pequeño tiene menor valor que el vector que es más grande y por lo tanto tiene mayor magnitud. Entonces, dependiendo de cuánto mide, de cuán largo y cuán pequeño, define el valor de ese vector, hablando de números. Entonces, luego habla de una escala que voy a tomarlo después porque para matar 2 cosas de un solo tiro. Pero en el inciso B, en la página 41, dice la inclinación de la recta de la cual es parte del segmento orientado representa la dirección del vector. Vamos con la segunda característica, ¿no?, que es la dirección. Ahorita lo que aprendimos fue la magnitud, ok, ahora sería la dirección. Entonces dice acá que esa inclinación debe reflejar la dirección de la cantidad vectorial que se presenta mediante el vector, ok, sabemos que este es el vector. Por ejemplo, el vector que corresponde a la fuerza con la que empuja un bebé un cochecito debe tener una inclinación horizontal porque es la dirección del empuje. Bueno, esa es la representación del niño, que lo voy a presentar después porque también quiero matar 2 cosas de un solo tiro. Pero si seguimos el siguiente párrafo, dice, para facilitar el trabajo es usual utilizar el plano cartesiano. Entonces aquí ya vamos a hacer uso del plano cartesiano, ¿no?, que sería el eje de las X, que se llama como axisa, en matemáticas si se le conoce, axisa, y tenemos el eje de las Y, que sería ordenada, se le llama.
Entonces vamos a hacer uso de este plano cartesiano. Por lo tanto es necesario tener ese dominio de matemática, ¿no? Si continuamos aquí dice que se utiliza el plano cartesiano que permite determinar sin ambigüedad alguna dirección de cada uno de los vectores que se representan gráficamente. Dice que si un vector se coloca como se muestra en la figura 1.30, que es este, la dirección se define mediante el ángulo alfa. ¿Ok? Los ángulos siempre se simbolizan o se nombran con letras griegas, y como alfa, beta, gamma, beta, teta, y bueno, existen varias letras griegas que vamos a ir viendo durante vayamos avanzando los temas, ¿no? Así que dice que entonces si un vector se coloca como se muestra en la figura 1.30, la dirección se define mediante el ángulo alfa que forma este con la parte positiva del eje de la x. Recuerden que esto tiene, por ejemplo, cuadrantes. Los planos cartesianos se dividen por 4 cuadrantes. Este primer cuadrante, bueno, vamos a regresar. Este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces cada cuadrante tiene un ángulo 90 grados y todo mediría 360, ¿no? Lo que ese es el ángulo de una circunferencia. ¿Está? Muy bien. Entonces, si volvemos aquí a lo que dice, si un vector se coloca como se muestra en la figura 1.30, la dirección se define mediante el ángulo alfa que forma este con la parte positiva del eje de la x. Entonces, bueno, cuando vieron funciones, la parte positiva siempre en el primer cuadrante es positivo, x es positivo, y es positivo, pero no voy a profundizar eso. La parte positiva de las x es este, y la parte negativa de las x es este. Entonces dice que la dirección comienza a medirse desde ahí, el ángulo, desde la parte positiva de las x. Es decir, que esto va en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Si mide este ángulo de aquí para allá, va en contra de la manecilla del reloj que viene para este lado, pero el ángulo se mide a lo contrario, ¿no? El ángulo de inclinación, que también así se le conoce como ángulo de inclinación, esto lo vamos a estar van a escuchar bastante ese término durante las clases, cuando veamos movimiento, cuando veamos cinética, eso va a ser muy común, la palabra del ángulo de inclinación. Dice que este ángulo de inclinación alfa, este no es una sino alfa, puede adquirir mayores iguales a 0 a 360 grados. Entonces 0 grados sería estando acá, 180 sería llegar hasta acá, todo esto sería 180, y si doy vuelta completa pues serían 360 grados, ¿no? Son cosas básicas de geometría. Y bueno, entonces lo que quiero decir es que la dirección se mide a partir desde el eje X positivo hacia pues la izquierda, ¿no? En contra de las manecillas del reloj, es decir, sentido antihorario. Ese sentido antihorario. ¿Ok? Básicamente así es que se mide la dirección. Y vamos a ver qué tenemos más acá. Ok, no, nada más. Eso es lo que hemos de saber de la dirección. Vamos a ver un ejemplo después, el del niño más claro. Luego en el inciso C dice, el triángulo, la punta de la flecha, colocado en un extremo del segmento para convertirlo en un segmento orientado indicando el sector del sentido. Entonces, es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que la punta indica el sentido. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido? Entonces usamos los puntos cardinales, ¿no? Es lo más conocidos: norte, sur, oeste y este. Pero también entre ellos noreste, que comprende el norte y el este; oeste entre el norte, noroeste se llama; el que comprende entre oeste y sur se llama suroeste; y el que comprende entre sur y este se llama sureste. Entonces estos puntos cardinales nosotros los podemos también introducir en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un vector está en el primer cuadrante? Como lo siguiente, ¿no? ¿Cuál sería ese sentido? Sería noreste. No importa si no está en esta mera línea como sale en el dibujo, con tal que siempre comprenda entre el norte y el este, obviamente sin tocar, ¿verdad? La axisa o el eje de las X y el eje de las Y, y siempre esté dentro, siempre estas dos están en el sentido noreste. No importa si el otro tiene un ángulo menor, el otro tiene un ángulo mayor, y así sucesivamente. Si aquí hay diferentes vectores, pues sería noroeste.
Si aquí entran los vectores sería suroeste. Y si los vectores están acá sería sureste. Al menos que estén en la misma línea. Si un vector está en la misma línea, pues el sentido sería este, ¿no? O sea, la misma línea de los ejes. Si estaría acá, sería norte. Si estaría sobre acá otro vector en azul, imagínense, sería oeste. Y sabría que un vector en azul sería sur. O sea, si están en la misma, en el mismo sentido. Pero si están entre los cuadrantes, pues ya saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo definirlo. Y vamos a ver un ejemplo más claro, ¿no? Que es el del bebé arrastrando este carrito. Y bueno, aquí en el ejemplo decía que el vector fuerza va hacia acá porque es hacia donde se desplaza. Pero verdaderamente yo critico esta parte del libro porque este sentido, realmente quien está caracterizando es el desplazamiento, no la fuerza. Porque la fuerza que este niño está aplicando verdaderamente viene hacia acá. Vamos a ver ahorita si lo introducimos en un plano cartesiano. Verdaderamente la fuerza está hacia acá, no hacia acá. Ese sería más el desplazamiento. Sin embargo, más adelante vamos a aprender que cuando tengamos un vector inclinado, ¿no? Que tenga dirección, es decir, que tenga ángulo, vamos a aprender de que esto se puede descomponer. Se puede descomponer tanto un componente para y otro componente para x, pero eso será más adelante con más detalles. Entonces, lo que sí puedo decir es que aquí hay una componente sobre las x, pero no voy a profundizar en eso. Verdaderamente el vector fuerza es acá, no es acá. O sea, este sería desplazamiento, pero la fuerza es acá porque es donde le está aplicando, valga la redundancia, fuerza al carro, ¿no? Así que veamos el asunto de... Veamos el asunto de la dirección, del ángulo, ¿no? Dijimos que empezamos desde el eje de las x positiva, por lo tanto el ángulo tendría que hacer todo este recorrido hasta llegar acá. Entonces, veamos, sería así. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Vamos a suponer, bueno, lo que sí sabemos es que una semicircunferencia como esta mide 180 grados, ¿no? Ponemos alfa, 180 grados. Y vamos a suponer, ¿no? Porque la manera que podemos descubrir el ángulo es de dos formas. Un ángulo desconocido usando un transportador, que eso lo aprendimos en años anteriores, lo hemos aprendido, ¿no? Ustedes, bueno, lo han aprendido, bueno, yo lo he aprendido también, ¿no? Usando un transportador y vamos a suponer que eso mide 30 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces la pregunta es cuánto mide todo el ángulo o cuál sería la dirección de este vector. Pues sería sumar este ángulo más lo que mide el pedazo de 30, ¿no? El ángulo de 30. Entonces sería alfa más beta. Si yo sumo alfa más beta, 180 más 30 me da 210 grados. Por lo tanto, este sería la dirección de ese vector que se encuentra a 210 grados. Por otro lado, algo importante es que, continuando con el vector, los vectores se nombran siempre con letra mayúscula y con una flecha arriba. Ahora, estos cuadritos que puse acá, ¿verdad? Eso no se toma en cuenta, eso es algo representativo para la diapositiva, para que lo puedan distinguir. Pero solo es la letra mayúscula y un vector arriba, una flecha, siempre en el sentido derecho, hacia nuestra derecha. Y pues nada, simplemente ahí es lo que indica el vector, ¿no? Es como el nombre. Yo le puse n como de niño, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entonces concluir que el vector n, el vector, significa, esto nos da una representación que es un vector. Si nosotros no le ponemos ese vector arriba, estamos diciendo que es una magnitud escalar, que solo lleva, recuerden, su valor y su unidad de medida. Pero el vector lleva magnitud, lleva dirección y sentido. Entonces podemos decir que el vector n está a 210 grados y el sentido cuál sería, ¿no? Aprendimos que si comprende bueno, aquí cometí un error, yo no. El error fue que no le puse la O. Era suroeste. Ahí me disculpan, voy a corregirlo, es más. No voy a perder ese tiempo, solo será un momento. Ya está. Listo.
Entonces lo adelantamos rapidito. Aquí está. Entonces sería SO, SO, así que, por lo tanto, no. SO, ¿no? Suroeste, ¿no? Porque está en la parte sur y la parte oeste. Así que sería suroeste el sentido que tiene este vector, ¿no? Así que eso lo puedes ver acá también. Aquí está, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Mira, el vector que nosotros estamos trabajando cae en la parte del suroeste, más o menos acá. Entonces, pues nada, eso es la explicación de cómo se puede tanto nombrar un vector, cómo se representa un vector, ¿no? Tanto su dirección, como cómo lo podemos extraer o calcular, bueno, de una manera genérica, ¿no? De manera general, y cómo poner el sentido. Entonces, en el próximo video, entonces ya vamos a aprender cómo graficar verdaderamente usando instrumentos de medida. En este caso sería un estuche geométrico para poder representar un vector en un plano cartesiano. Así que bueno, espero que esta vez haya quedado más claro cómo representarlo. Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.